Hola, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Hoy estaremos hablando sobre un tema que ha cogido volumen, nivel en los últimos días en las redes sociales, que es el tema de la empresa estatal socialista. Ante la irrupción, digamos, de las MIPYMES estatales, se ha vuelto a reavivar esos debates acerca de la necesidad de lograr la autonomía, de la descentralización de las funciones y también, digamos, de la distribución de los recursos en este sector estratégico de la economía cubana. Si le interesa el tema, acompáñenos en los próximos 42 minutos del programa. Y para hablar sobre la empresa estatal socialista, las MIPYMES estatales, hoy nos acompaña un panel de lujo. Tengo el placer que me acompañe Giovanna Vega Matos, quien es la directora del Sistema Empresarial Estatal del Ministerio de Economía y Planificación. Muy buenas noches. Buenas noches. También tengo el gusto de que repita un panelista habitual ya en nuestro programa, que es Antonio Ballín García, que es el director general de los laboratorios AICA, todavía. Muy buenas noches. Y bueno, también repite otro que ya es familia en Cuadrando la Caja, quien es Ayuban Gutiérrez Quintanilla, quien es profesor de Economía de la Universidad de La Habana. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Conociendo el tema y nuestros panelistas, les invito entonces a quedarnos y comenzar enseguida el debate. Pero antes de hablar de las MIPYMES estatales, de la empresa estatal socialista, yo creo que se impone una pregunta. ¿En qué condiciones llega la empresa estatal socialista, este actor fundamental de nuestra economía, ya de cara al año 2025? Si tuviéramos que hacer esa mirada, esa fotografía, ¿qué nos pudieran decir? Sí, bueno, fíjate, primero yo creo que se impone hablar del año 2024, es decir, que es un año que ha estado marcado profundamente por los efectos combinados de la agudización del bloqueo económico, financiero y comercial a nuestro país y con todas las medidas que han estado marcando su profundización en nuestra economía. Se impone también hablar de que esto ha traído consigo determinadas consecuencias para nuestro país asociadas a la posibilidad de adquirir materias primas e insumos fundamentales para la producción de bienes y servicios, no solo para la empresa estatal socialista. Hay que decir que esto ha estado afectando de manera integral a todos los actores que hoy forman parte del universo empresarial del país. Esta situación, por supuesto, para la empresa estatal socialista agudiza las condiciones en las que tiene que gestionarse y además ha también traído como consecuencia determinadas cuestiones asociadas a las contingencias energéticas, paralizaciones de actividades y también restricciones en los ingresos en divisas al país. Hay que decir también que no obstante a esta situación complicada, un complejo escenario en que se desarrolla nuestra economía, pues las empresas estatales en general obtienen resultados favorables al cierre del año 2024. O sea, a pesar de toda esta, digamos, esta escaramuza de problemas que tiene. Correcto. Por ejemplo, más del 80% de las empresas estatales cierran con resultados positivos el año. Tenemos unas 291 empresas estatales con pérdida al cierre del 2024, pero mayoritariamente obtienen resultados positivos y hay que decir que esos resultados positivos expresados en las utilidades antes de impuestos han crecido un 12% con relación a igual periodo del año anterior, es decir, con relación a diciembre del 2023. Giovanna, esto no significa, porque entonces los televidentes pueden decir cómo es posible que digan de que hay buenos resultados cuando todavía la demanda está tan insatisfecha. Es que a pesar de eso, o sea, todavía se reconoce de que no se cubre la demanda de muchas producciones. Correcto. Hay niveles de actividad fundamentales hoy en la economía que no logran cumplirse ni mucho menos satisfacer las demandas que están establecidas en la economía. Y por eso hablamos también de la imposibilidad que han tenido muchas de nuestras empresas de adquirir de manera oportuna, de forma eficiente. Tiene que también mucho que ver con los financiamientos y con las posibilidades, la persecución financiera que tienen las transacciones nuestras a nivel internacional, pero la diversificación de actividades que fue parte de la flexibilización de los objetos sociales como una de las medidas que ya hace varios años se adoptó con el sistema empresarial estatal, pues ha posibilitado que las empresas tengan mayor margen de maniobra y puedan buscar en cualquier actividad económica lícita que puedan realizar a partir de sobrantes, excedentes e incluso otras nuevas actividades que van identificándose, pues la posibilidad de tener ingresos, de
de mantener la fuerza laboral, aun cuando es cierto que en varios casos no responde exactamente a la actividad fundamental de la empresa. ¿Y qué me dice entonces Ollín y Ayuban, que tienen la experiencia práctica y también la teórica, realmente cómo manejarnos en este escenario tan complejo, cómo tener resultados en este escenario tan difícil? Bueno, ciertamente el 24 estuvo muy complicado, y el 25 no amanece mejor. Así que de nuevo es un año de grandes desafíos. Y ante los desafíos hay dos formas de reaccionar esencialmente, ¿no? O ponerse a llorar o ponerse creativo. La esencia de lo que nosotros intentamos hacer todos los días, no solo desde AICA, desde todo BioCuba Pharma, es cómo buscar nuevas fuentes financieras, cómo lograr inclusive desarrollar nuevos medicamentos bajo este contexto. El año pasado se tuvieron varios registros de medicamentos en BioCuba Pharma. Cómo seguimos modernizando nuestras instituciones cada vez más con recursos del país. Y me refiero sobre todo basado en recursos de la inteligencia, en la automatización y en muchas cosas de las cuales, en la informatización, que tenemos recursos de pensamiento mucho dentro del país. Eso es lo que estamos intentando hacer. Realmente el año pasado, por ejemplo, AICA termina con cerca de solamente un 60% de su plan de ventas cumplido, lo cual quiere decir que tuvimos un nivel de falta de medicamentos relativamente alto, en medicamentos hospitalarios que sabemos que son muy complejos de manejar por el Ministerio de Salud Pública. No fue un buen año. Para este año tenemos varias mejoras en nuestros procesos productivos, que no es que vayan a cumplir la meta definitiva si no encontramos los recursos financieros en tiempo, pero que sí pensamos que lo pueden hacer con mucha más eficiencia, con mucho menor costo y que se puede hacer en mucho menor tiempo para poder seguir intentando cubrir el déficit que hemos dejado del año pasado en el cuadro básico de medicamentos. Ayuban, ¿ustedes cómo lo ven desde afuera? No desde afuera, porque nosotros no somos la actividad empresarial, pero trabajamos mucho con la actividad empresarial. Desde la facultad nosotros hacemos muchas prácticas laborales en las empresas, participamos mucho en la asesoría y en el intercambio con el sector empresarial, etcétera. Por lo tanto, no nos sentimos lejos del problema. Yo creo que también es un año donde se quiso avanzar en muchas cosas alrededor de algo que afecta al sector empresarial cubano, que es su entorno macroeconómico y su entorno regulatorio. Y ahora yo creo que el reconocimiento de que no se avanzó todo lo que se quería en el año 24 está en las proyecciones para el 2025, donde hay algunos temas estos que nosotros consideramos son medulares, como por ejemplo el mercado cambiario, que siempre mencionamos por la importancia que tiene, y otros mecanismos de asignación de divisas, que no necesariamente tiene que ser exclusivamente el mercado cambiario. Y eso para el 2024, al no lograr avanzar todo lo que se quería en esos aspectos, pone al sistema empresarial en una situación siempre compleja. Y sobre todo porque la toma de la decisión de la empresa queda muy marcada por esos elementos. No solo en términos reales de no tener un recurso, por ejemplo, sino las expectativas que tiene que tener la empresa para tomar sus decisiones, planificarse como empresa. Se pone en una situación realmente compleja todo el sistema empresarial. Pero la empresa estatal, y para solo hacer una cápita, lo sufre más todavía que el sector privado. Porque la empresa estatal es una empresa que pertenece a todos, pero que es manejada por el Estado. Y por lo tanto el Estado es quien hace las regulaciones. Hay una tradición de la empresa estatal de cumplir con las regulaciones. Tiene mayor control el Estado sobre la empresa estatal, por lo tanto le queda menos margen a la hora de flexibilidad para adaptarse a estas situaciones tan cambiantes y tan complejas. Por eso, y creo que más adelante hay una pregunta, el tema de la relación entre descentralización y centralización de la actividad empresarial estatal. Y precisamente si hemos tenido esos cambios buscando dinamizar, que es el nombre que le hemos dicho, a toda esta estructura, sobre todo a la empresa estatal, y ya teníamos las UEBS, también teníamos la empresa filial y hemos creado otras estructuras para que esta verdad se empodere. ¿Por qué entonces pensar ahora en la MIPYME estatal? Eso es una pregunta que a mí me salta la duda y que los televidentes dirán, bueno, entonces, ¿es otra cosa nueva o de qué parte de esta realidad de reconocer este nuevo actor de la economía? Yo te voy a dar mi opinión como académico, porque no participo, ¿no?, de
de la toma de la decisión que le corresponde a las instancias del gobierno. Aunque, repito, participamos en las asesorías y estas cosas con el gobierno. Yo creo que fue una buena medida abrir las MIPYMES en el año 21. Sobre todo por varias razones. Una, siempre una pregunta que nos hacíamos era cómo nacía una empresa estatal socialista. Sobre todo basado en la teoría del ciclo de vida de la empresa, la teoría del aprendizaje empresarial, cómo la empresa nace, crece, se desarrolla, vamos a decir, utilizando un término para que nos entiendan, natural, por decirlo de alguna manera. Y la MIPYME precisamente daba la posibilidad de crear un emprendimiento desde un formato bien pequeño, con una regulación más flexible para que pudiera adaptarse a las situaciones tan complejas que estamos viendo en los últimos 3, 4 años. Y entonces era una posibilidad que se le abría al sector empresarial. Y no solo el sector empresarial, porque también las entidades presupuestadas pueden abrir MIPYME. Conocemos de universidades, etcétera, que han, en el caso más cercano a mi actividad, que han abierto MIPYMES estatales para cumplir determinada función, lograr determinados objetivos. Y lo que pasa es que yo creo que también se puede ver como una especie de experimento. A nosotros nos gusta mucho la palabra experimento o de prueba, en el sentido de ese debate entre si la empresa estatal realmente puede tener más flexibilidad, ser más descentralizada. Y el hecho de hacer en pequeño formato y empezar con una pequeña empresa, podía, pasado el tiempo, hacerse un análisis, pienso yo, de cómo ha ido, si de verdad podemos en estas condiciones descentralizar las funciones empresariales, etc. Eso yo creo que es un análisis que también en algún momento habrá que realizar, ¿no? Bueno. Sí, mira, el año 2021 fue, a criterio nuestro, constituyó un punto de inflexión en las transformaciones organizativas del sistema empresarial estatal. En el año 2021 se pone en vigor el Decreto Ley 34, que permite la creación de empresas filiales, como tú preguntabas, y también permite o otorga la facultad a los consejos de dirección de las empresas estatales para flexibilizar el funcionamiento de las unidades empresariales de base, y son las famosas unidades empresariales de base autorizadas. Que aparecen en nuestro sistema empresarial estatal. Hay diferencias en cuanto a las unidades empresariales de base autorizadas, las empresas filiales y las MIPYMES estatales. Hay que decir que en el caso, por ejemplo, de las unidades empresariales de base autorizada, no tienen personalidad jurídica propia, son parte de la empresa, que solamente lo que está haciendo es ampliar las facultades de ese directivo que está ahí en la unidad empresarial de base para dinamizar su gestión, que sea menos, vamos a decir, dependiente de las decisiones del día a día que se toman por el director de la empresa en general. Pero en el caso de la empresa filial y de la MIPYME estatal surgen nuevas figuras, es decir, tienen personalidad jurídica propia que pretenden un poco separar la gestión de la propiedad, y lo que aparece es una relación financiera entre la entidad que está creando esa unidad organizativa y la nueva empresa que surge. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Sé que todavía queda mucho por decir, no quería interrumpirte, sobre las diferencias que existen entonces entre este tipo de actores, entre la empresa estatal, digamos, esta unidad filial, ya esta empresa filial, pero también lo que tiene que ver con las MIPYMES. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos para dilucidar y además saber cómo está funcionando en la práctica. Vamos a hacer, danos unos segundos y enseguida regresamos aquí al programa. Bueno, y ahora estábamos conversando un poco de esas diferencias que existen entre la empresa estatal, la MIPYME estatal, esas organizaciones que se han creado nuevamente. ¿Cuáles, digamos, son esas diferencias para que el público pueda entender realmente por qué entonces crear esta MIPYME estatal y qué beneficios tiene para una empresa? Mira, se trata de diversificar las estructuras bajo las cuales se gestiona la empresa estatal socialista, y que cada organización pueda evaluar por la naturaleza de la actividad económica que realiza, incluso tiene que ver con las economías de escala, con varios aspectos, cuál es la figura organizativa que le acomoda realmente a su sistema empresarial estatal. Y eso favorece la gestión.
hay que decir que hasta la fecha tenemos creadas 263 autorizadas a constituir, 263 MIPYMES estatales. Y son MIPYMES estatales que fundamentalmente se han creado en el sector de la producción de alimentos, en el sector de los servicios informáticos, en el sector de la construcción. Estas son las actividades donde se concentran fundamentalmente la creación de nuestras MIPYMES estatales hasta la fecha. Sin embargo, se conocen poco, porque en el momento cuando en el imaginario social, cuando se habla de MIPYMES, siempre estamos pensando en el privado. Sin embargo, ya hay más de 200 y tantas aprobadas y no se habla mucho de ellas. Correcto. En términos de cantidades, nosotros siempre, tenemos la siguiente apreciación. No se trata en la empresa estatal socialista de comparar cantidades de empresas. Creemos que el efecto fundamental está en el aporte que hace la empresa en este entramado de actores económicos que operan en nuestra economía. Hay que decir que la empresa estatal socialista, en cualquiera de estas figuras organizativas que tenemos hoy dispuestas, pues es la que aporta más del 90% del total de las ventas netas en el país en general, y considerando a todo el entramado empresarial, y el 75% de las exportaciones. Por tanto, las utilidades que genera ese sistema empresarial estatal son la base fundamental para los aportes que se hacen hoy al presupuesto del Estado para sostener actividades sociales y otro grupo de actividades como, por supuesto, como conocemos, la educación, la salud, entre otras, y algunas otras actividades empresariales también que no generan divisas, pero que son esenciales para el funcionamiento de la economía y los servicios que se brindan a la población. Por tanto, hablar en términos comparativos de cantidad no nos parece que deba ser ahí lo más óptimo, sí en el impacto que tiene en el desarrollo económico del país. Y yo ahorita me iba a referir a que realmente están constituidas en estas actividades económicas, pero las MIPYMES estatales también pueden constituir la ruta para la creación de empresas estatales de base tecnológica. De hecho, es una experiencia en el mundo que surjan este tipo de empresas desde pequeñas estructuras empresariales, MIPYMES estatales en este caso estamos hablando, que por el riesgo que implica la propia actividad, por actividades que son intensivas en tecnologías, intensivas en conocimiento, surgen desde pequeñas estructuras, después pueden por supuesto escalar, pero es una de las formas de desarrollo de esta actividad en nuestra economía. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo funciona una MIPYME estatal? ¿Cuál es la relación, digamos, que tiene con la empresa estatal o con la entidad que lo creó? Ahí tenemos a Ballín, que tiene experiencia práctica sobre eso. ¿Qué dice Papá Ayca y lo digo con toda intención porque hay veces que las personas todavía asumen de que el que la crea es el que la posee o el que tiene algún, digamos, un sistema de control sobre él? ¿Es así o realmente hay una descentralización de estas facultades en el caso de las MIPYMES que ustedes tienen? A ver, la creación de MIPYME, a diferencia del resto de las formas de organización, como explicaba Giovanna y el profe, es la creación de una nueva empresa. Punto. Es decir, no hay ninguna estructura de subordinación jerárquica. Ciertamente el que lo crea y el hecho de que sea una sociedad mercantil tiene muchas ventajas. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos una pyme que la propiedad está ejercida por dos empresas distintas de BioCuba Farm, donde cada cual le aporta saberes hacer, presupuesto, negocio, la promueven, por lo tanto eso lo permite. El resto de las formas no permiten el uso cruzado por varias empresas como dueño. Como dueño uno no gestiona la empresa, como dueño uno le define objetivos, le define patrimonio, le define cuál es la meta fundamental a lograr en el año y después se aparta de la gestión sin dejar de supervisarla como dueño cada cierto tiempo. Y en eso también tenemos que tener mucho cuidado, es decir, si queremos crear pymes para que sean una forma subordinada a la empresa y darle órdenes todos los días de qué es lo que tienen que hacer, es una mala práctica. Mala práctica que el mundo ha pasado por ella también, no solo nosotros. Hay que realmente constituirlo, encontrar las personas adecuadas, darle los recursos básicos, definir los objetivos y dejarlas que huelen. Y eso parece sencillo, pero no lo es. Y uno de los debates que se generaba en las redes también a propósito de la irrupción de las MIPYMES estatales, y siempre es el centro, es el tema de la centralización y descentralización de facultades, tanto en la empresa estatal como en las MIPYMES estatales. Y decían, bueno, es que esta es la respuesta o este es el camino.
¿Qué ha pasado en los últimos años en cuanto a este tema? ¿Se ha logrado realmente esa descentralización, esa autonomía que otras veces lo hemos hablado aquí en el programa? ¿Qué opinas, Ayuban, sobre ese? Que tú me decías, esa es aquí la cosa. Yo creo que en el fondo el debate que se ha dado en las redes, ese es el centro, ¿no? Esencial, es la relación histórica, porque ya lleva eso, cada cierto tiempo renace el tema. Es recurrente. Y eso es porque objetivamente no se le da solución o respuesta a ese problema. Tanto el problema, mientras que no tenga solución, sigue renaciendo el problema. Ese es un debate muy antiguo, el tema de la descentralización o centralización de la empresa. Yo sí quería aclarar que hay dos cosas que son diferentes que a veces se confunden. Una cosa es la descentralización de la asignación de los recursos y otra cosa es la descentralización de las funciones o de la gestión empresarial. No siempre es lo mismo, aunque se relacionen, pero no es exactamente lo mismo. Usted puede tener un esquema, un sistema que funcione con una gestión descentralizada de la empresa, sin embargo, determinados recursos estratégicos, etcétera, se mantengan asignados centralmente. No solo es exclusivo eso de países socialistas. Incluso hay países en el cual existen cuotas de asignación de agua, por ejemplo, por región. Están determinadas, o de controles más indirectos a través de la fijación de determinados precios, etcétera, de elementos como el combustible, por ejemplo, que son transversales a una economía. Es decir, no es un problema exclusivamente de una economía socialista. Entonces, eso es importante porque el debate tiene que girar, en mi opinión, alrededor de la descentralización de la función. Porque al final, yo creo algo que decía Bayín, disculpe que lo tutee, y es el hecho de que yo soy propietario, ya sea el Estado o un privado, y yo tengo determinados objetivos con esa empresa, pero esa empresa se enfrenta a restricciones externas, tiene sus recursos propios y puede disponer de recursos de otros a través de los mecanismos económicos y financieros que hay. Pero tiene que cumplir el objetivo de la empresa en esas condiciones. Por lo tanto, yo creo que el tema de la descentralización está asociado también a dos modelos diferentes de cómo ver la economía socialista. Un modelo más basado en la dirección centralizada de la economía a un modelo basado en una descentralización de la economía donde el mecanismo del mercado o el mercado juega un papel mucho más amplio. Y en una economía donde, por ejemplo, sabemos que hay escasez de divisas, donde hay restricciones con el combustible y con los portadores energéticos, hay quien dice, esto no es momento para descentralizar nada, este es el momento para que todo sea planificado, para que todo sea centralizado, mientras que otros defienden de que al contrario, este debe ser el momento donde más iniciativas deben haber desde el punto de vista empresarial, donde cada quien debe no laburarse su camino, porque eso puede sonar un poco de lucha tuyuca taíno, como se dice popularmente, pero sí de que cada cual, a partir de sus propias potencialidades, pueda crear las cosas. ¿Es así? Yo creo que este es un problema que no se puede enfocar de manera binaria. No hay una respuesta que sea 0 y 1. Entre 0 y 1 hay infinitos números. Están en medio. Es decir, repito, usted puede tomar la decisión, como hacen muchos países del mundo, de asignar centralmente determinados recursos vitales o estratégicos para el desarrollo del país. Y eso no significa que pueda tener una gestión descentralizada de la actividad empresarial o funciones, o descentralizar las funciones de la empresa. Porque eso le da un dinamismo a la economía que no lo alcanza cuando usted está totalmente centralizada la actividad empresarial. Y además eso está en coherencia con todo lo que hemos aprobado del 2011 para acá, en los documentos del partido, de la Constitución. Es verdad que estamos en un momento que pone una dinámica diferente a lo que es el desempeño natural o normal de una economía y ahí quizás sí haya que tomar determinadas medidas de descentralizar determinados recursos, determinadas cosas, pero eso no se riñe con darle más posibilidades al sector empresarial estatal de poder buscar sus propias soluciones, sus caminos para su desarrollo y el desarrollo de toda la sociedad. ¿Giovanna? Sí, correcto. En consonancia con esto que explica el profesor Ayuban, nosotros creemos que debe haber ahí un justo medio, un equilibrio entre ambas cuestiones. Por ejemplo, se ha trabajado ya desde hace varios años, el año pasado se retomaron con gradualidad los esquemas de retención de divisas para los exportadores, cuestiones que hay que seguir trabajando en este año, que no quita
pues estamos hablando ahora en el caso de un recurso muy restrictivo como la divisa, que hay una asignación centralizada también de la divisa para determinados sectores y que estas entidades que tienen un esquema de retención, el resto que no retienen para su propio desarrollo lo aporte a la cuenta central de financiamiento con la cual se pueden destinar esos recursos hacia otras actividades de la economía. Es un ejemplo muy puntual de cuestiones que se han venido trabajando. Hay también que decir que en el año 2025 hay un programa de gobierno, el programa de gobierno aprobado para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, que tiene objetivos estratégicos importantes para el desarrollo de la empresa estatal socialista. Hay que decir que pasa desde el programa de estabilización macroeconómica, que tiene importantes medidas asociadas a esto. Lograr una estabilidad macroeconómica también permite crear un entorno más favorable para el desarrollo de la microeconomía, en este caso en particular de la empresa estatal socialista. Pasa por poder desarrollar estos mercados para donde puedan confluir los diferentes actores de la economía y a partir del cual se pueda generar una mayor flexibilidad en la gestión, y pasa también por otras cuestiones que se han estado estudiando con relación a las estructuras que debe adoptar el sistema empresarial estatal, las facultades, el límite, el alcance de las facultades que deben tener nuestros empresarios, el perfeccionamiento de esas estructuras, el perfeccionamiento de las juntas de gobierno. Es decir, hay un grupo de cuestiones asociadas a elementos de asignación de recursos y otros que están dentro del programa del gobierno, de las proyecciones que se están trabajando para el año 2025, y yo creo que en el año 2025 va a poner en mejores condiciones el funcionamiento del sistema empresarial, por supuesto de forma gradual, paulatina, y permita reimpulsar de alguna forma el desarrollo de nuestra empresa estatal. ¿Cómo seguir perfeccionando la empresa estatal socialista? ¿Cuáles serán los caminos, digamos, entre la MIPYME estatal o la empresa estatal o ambos? Estaremos conversando en el próximo bloque. Vamos a escuchar a nuestro cuarto panelista del programa, el Gurú de Jatibonico, y enseguida regresamos. En los momentos actuales, donde nos surge crecer, apremia fortalecer las empresas estatales. Políticas salariales que incentiven producción, una mejor atención al cubrir necesidades y que en cuanto a prioridades respeten su escalafón. Bueno, y entonces ahora el Gurú de Jatibonico nos ponía ese pie forzado sobre cómo seguir perfeccionando la empresa estatal socialista, que como decía una de nuestras invitadas es el actor fundamental de nuestra economía. Y él decía algo, el tema de los salarios, cómo seguir flexibilizando esto mismo que estábamos hablando, que no se trata de una comparación, sino cómo seguir dando la flexibilidad y la autonomía que necesita. Giovanna, ¿qué opinión tienes sobre eso? Mira, yo creo que nos quedan muchas cosas por hacer todavía con la empresa estatal socialista. Hemos realizado un grupo de estudios de cuáles serían las facultades que pudieran mejorar la condición. Pasa por muchas cosas, pasa por cambios importantes del entorno. El profesor Ayuban hablaba de eso, Bayín también lo ha acotado. Esos cambios fundamentales en el entorno, sobre todo con los mecanismos de asignación de recursos, son vitales y deben gradualmente solucionarse a corto plazo. Pero también hay que decir que en los temas salariales, por ejemplo, que son vitales en estos momentos y nuestros trabajadores, por supuesto, siempre están a la espera de ser bien remunerados, y en la medida en que usted produzca riqueza, reciba ingresos que estén en correspondencia con esa riqueza que creó. El decreto 87, que es un decreto que está vigente todavía y es el que de alguna forma ha permitido a los empresarios estatales diseñar sistemas salariales más acordes a la actividad que realizan, propios para cada una de las actividades económicas, ha tenido buenos resultados y debe próximamente ser generalizado al resto de las empresas que todavía hoy no lo aplican. Nosotros creemos que esta ha sido una de las cuestiones
de las últimas transformaciones que se han hecho en el sistema empresarial estatal que más impactos positivos ha tenido y que debe ser próximamente puesto en vigor su ampliación hacia el resto de las entidades empresariales. Por supuesto, no es una norma jurídica o una política que por sí misma permita el incremento de los ingresos de los trabajadores. Permite el incremento de los ingresos de los trabajadores en la medida en que pues, produzcamos más, produzcamos con mejor calidad y seamos más eficientes. Pero le da la posibilidad a cada empresario de ajustar como un traje a la medida el diseño del sistema salarial. Eso consideramos que es un paso importante para la gestión del sistema empresarial estatal. ¿Ayuban? Sí, yo primero quiero decir que en mi opinión es vital continuar el desarrollo de la empresa estatal socialista. Creo que todos coincidimos en que juega un papel esencial en nuestro modelo de desarrollo socialista. En cuanto a la MIPYME, yo creo, como mismo decía ahorita, de que la MIPYME era una oportunidad también de evaluar una serie de discusiones, de aspectos que en algún momento a través de la historia ha habido sobre la empresa estatal y la descentralización, etcétera. Ya llega un momento en que uno tiene que decir, bueno, vamos a hacer una evaluación y que de esas cosas, como decía la compañera Giovanna, que de esas cosas tienen que generalizarse al sistema empresarial. Porque precisamente, más que un problema de eficiencia, la ventaja que muchos veían en la MIPYME estatal era que tenía más grado de libertad para tomar decisiones desde el punto de vista empresarial. Bueno, si eso se demuestra que funciona y que es bueno para la empresa, en algún momento hay que generalizarlo a la empresa estatal. Nosotros veíamos con muy buenos ojos la ley de empresa, que saliera una ley de empresa donde recogiera los elementos fundamentales de estas problemáticas alrededor de la empresa estatal socialista. Pero algo que nosotros decimos a veces un poco reduciendo las cosas, pero a veces un mensaje corto es importante. La empresa tiene que ser empresa. Tiene que tener la capacidad de tomar sus decisiones bajo un determinado marco de restricciones externas, bajo un mandato que le da el dueño de cumplir un objetivo. Porque además no todas las empresas estatales son iguales. Hay empresas estatales que tendrán una función de proveer de un bien público, por lo tanto tienen una medida de eficiencia, tiene eficacias diferentes a una empresa que tiene como objetivo obtener utilidades y aportar al presupuesto de del país, es decir, de la sociedad. Y eso tiene relaciones diferentes. Y yo creo que hay que buscar el camino de cómo ese sector empresarial nuestro, en esas diferentes funciones que puedan tener, sus diferentes escalas o estructuras que tenga, aumente la generación de riqueza para el país en un contexto además diferente que no teníamos hace 5 años, que es tener un sector privado que se ha fortalecido y que nos impone una relación de competencia diferente a lo que teníamos anteriormente. Yo creo que eso es un cambio también en la visión, en la manera en que hay que ver el papel de la empresa estatal. Te voy a robar una frase, eso de que la empresa tiene que ser empresa, y miro a Ballín porque yo sé que él tiene mucho que decir con eso. Además, un ejemplo positivo de ese hecho. ¿Cómo seguir entonces empoderando? Porque para que la empresa tenga que ser empresa, es verdad que tiene que tener ciertas libertades, ciertas de regularización, ciertas cosas, pero también tiene que ver con el cuadro, que ya una vez lo traíamos aquí, porque a veces pensamos en el emprendedor solamente para la MIPYME privada, pero ¿cómo tiene que ser ese directivo también que dirige esa organización? Lo primero que tiene que pasar es que sepamos formar ese tipo de personas, ¿de acuerdo? Los cuadros, los emprendedores tienen determinado de aptitud, pero tienen mucho también de formación y exposición a discusiones técnicas de este nivel. En primer lugar, yo pienso que tenemos muy pocos espacios de discusiones reales sobre gestión empresarial. Y una de las cosas que queremos hacer a través de una de las pymes de AICA es buscar cada vez más y más y más espacio. Necesitamos muchas más personas que piensen como empresarios y menos como administradores. Eso es una realidad. Sí necesitamos una ley de empresa. Mi opinión muy personal, es mejor que saquemos una y la cambiemos en un año que seguirla posponiendo.
sí necesitamos una resolución que mientras tanto permita que los directivos puedan trazar políticas propias salariales. Ya hicimos una primera vuelta con la 53, funcionó muy bien, por lo menos para nosotros. Yo pienso que necesitamos la segunda vuelta, eliminando todas las restricciones que tuvimos en esa primera y que viene contenido en el borrador. Pero la velocidad a la cual aprobamos nuevas cosas para el sector empresarial, desde mi punto de vista, es muy lento. En un entorno que es muy cambiante, que como decía Iván, es muy competitivo. cambiante, y que la inflación y el entorno externo del país sigue cambiando a una velocidad muy grande. Por lo tanto, tenemos que formar cuadros directivos, personas capaces, emprendedoras, y que no sigan mirando para dentro de Cuba, que sigan mirando cómo nos imbricamos en la economía internacional de una manera natural, cómo capturamos parte de ese entorno de valor, de esas cadenas de valor que ya existen y que hoy no capturamos. Y eso es esencial. Y dentro de esos cuadros y esas pymes o esas empresas que creemos a futuro, creemos además que capturar la posibilidad de que la cuarta revolución industrial que está ocurriendo ahora en el mundo, con la biología sintética, con la manufactura aditiva, con Internet de las cosas, tenga una representación muy clara en las nuevas pymes que creemos como Estado. Porque ahí nos estamos jugando realmente que otros lo capturen y nosotros no, significa que aumente el gap entre la riqueza que acumulan otros y nosotros. Cuba fue capaz de captar fenómenos como la biotecnología cuando no le tocaba, y eso le permitió resistir a una pandemia y le permitió generar exportación. Si no hacemos un énfasis especial en crear, promover personas y empresas nuevas que capturen esas nuevas tecnologías y la pongan en función de la economía cubana, nos volveremos a quedar 20 años por atrás de por dónde va el mundo. Y por eso mismo que logren imbricarse con el mundo y sus cadenas de valor. Y volviendo a la pregunta inicial que hacíamos al inicio del programa, aunque mis panelistas me decían, esa no es la pregunta, esa pregunta es un poco contradictoria. Sería empresas estatales versus MIPYMES estatales, ¿cuál es el camino o qué vamos a decir entonces sobre este tema? Ayuda. No, yo creo que tiene que ver con lo que decía ahorita. Yo creo que ya se impone el tema de la MIPYME, verla como una empresa, porque en realidad es una empresa que tiene diferentes dimensiones, tiene determinadas funciones, produce cosas diferentes, y que además yo quiero decir que en el mundo entero el tema de las MIPYMES es un tema que se ha estudiado desde hace unos cuantos años, porque es verdad que la MIPYME tiene esta ventaja de ser flexible, de ser más dinámica, etcétera, pero también son empresas que hay que proteger, porque son muy volátiles al entorno, reaccionan de manera, los afectan mucho más que a una empresa grande los problemas que tiene el entorno. Eso implica también un cambio de visión hacia lo que es la MIPYME, que tiene que trascender el por qué se originó la MIPYME en el año 21. Y eso solo, pienso, se va a lograr cuando a través de una ley de empresa digamos, esta es la empresa. Ahora, tiene estas características, ¿a cuál vamos a proteger? ¿A cuál vamos a darle más recursos por su carácter estratégico, etcétera? ¿Cuál va a cumplir una función más social como la provisión de un bien público que tiene otras características? Porque tiene que proveer un bien de una calidad X al menor costo posible. Eso no es lo que busca una empresa comercial, que lo que busca es tener una utilidad para aportar al presupuesto de la nación. Entonces, todas esas cosas tienen que estar claras, porque no tiene por qué ser enemigas, al revés, es un eslabón, un elemento importante del desarrollo del sistema empresarial que haya MIPYME. ¿Giovanna? Correcto, estoy totalmente de acuerdo. No se trata de conceptos contradictorios ni conceptos que se enfrentan, son complementos. ¿No? Y que de hecho en la propia Constitución me llamaba la atención, porque en la Constitución se dice que se puede constituir MIPYMES estatales. Sin embargo, cuando sale a la luz estas últimas discusiones, las personas como que se sorprenden que haya MIPYMES también dentro del Estado, como si esa palabra fuera solamente para el sector privado. ¿Es así? Sí, a ver, mira, yo creo que tiene que ver con la información, lo decía ahorita, también son menores y es lógico que sean menos, porque hay un sistema, ya hay un sector empresarial estatal, ya existe, ¿no? Por lo tanto, es lógico que la dinámica de surgimiento de empresas en el sector privado sea mucho más rápido, porque están naciendo desde un punto más bajo. El sistema empresarial cubano ya existe como el sistema empresarial. Y no puede ser crear MIPYMES por crear MIPYMES, sino porque realmente vaya a cumplir una función y le sea de utilidad a la entidad que la esté creando. Por lo tanto, yo creo, repito, que hay que verlo como una ventaja, como una fortaleza,
el hecho de que se haya incluido en nuestro entramado empresarial cubano, que se haya introducido esta figura de la MIPYME. Ballín, tú que tienes la experiencia práctica, entonces, ¿coincides con estas opiniones? Yo coincido que necesitamos empresas estatales más, necesitamos pymes estatales, necesitamos pymes privadas y necesitamos la combinación de pymes privadas con pymes estatales, con inversión extranjera, con empresas extranjeras. Necesitamos repoblar nuestro tejido empresarial y necesitamos conectarnos con el mundo a través de cualquiera de ese tejido empresarial. Solo de ahí puede venir un desarrollo que no puede ser autónomo interno, tiene que imbricarse con el resto del turno, con el mundo. Tiene que seguir imbricándose con el resto del mundo y por supuesto este desarrollo tiene que ver con no solamente de que sea una MIPYME estatal o sea una empresa estatal, sino que el aporte real que puede hacer esa economía. Y pues sí. Mira, disculpa que interrumpa porque Bahía introduce un tema que es importantísimo, que es el tejido económico. Un país, es decir, la dinámica económica de un país depende de la densidad de ese tejido económico. Implica modelos diferentes de cómo enfrentar la economía de un país, cómo regularla. Y yo creo que, yo coincido totalmente que nosotros tenemos que ir, y es lo que se ha planteado, hacia un modelo en el cual sea muy importante esa dinámica que genera tener una diversificación de actores económicos, de productores, y que además sea cada vez más sólido y más fuerte ese tejido empresarial. Y pasa por algo que decía ahorita, que yo creo que es muy importante, y algo que hemos insistido también desde la academia, que, voy a poner ejemplo, México tiene más del 90% de sus empresas son MIPYME. Japón tiene una cantidad aún mayor, creo que es un 98% de las empresas son MIPYME, porque juegan una función en la dinámica y en la salud de un entramado empresarial. Y eso es que yo creo que fortalecerlo y hay que aprovecharse de esa oportunidad que tiene incluso implicaciones fiscales, aumenta la base imponible, genera más riqueza. Cada vez que hablamos de las empresas estatales, bueno, hoy también introducimos el tema de las pymes estatales, se nos va el tiempo muy rápido, porque son discusiones, como decíamos en la presentación del programa, son discusiones añejas, discusiones que llevan tiempo, pero que sin embargo no pierden vigencia y sobre todo nos plantea el reto del futuro de la economía. Como decían mis invitados, el tejido empresarial es un tejido vivo que tiene que crecer, que tiene que adaptarse a las condiciones de la economía y por supuesto cada vez que tengamos que debatirlo, que traerlo de nueva colación, lo haremos en nuestro programa. Muchísimas gracias a mis invitados en la noche de hoy, a usted por acompañarnos como siempre cada domingo a las 7 de la noche por el canal Caribe. Y como siempre les digo, no se aparten, manténganse conectados con nosotros y comparta todo su contenido, su opinión en las redes sociales, porque juntos hacemos un Cuadra diferente. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que